Feliz sábado, hermanos. Qué bonita se ve la iglesia desde acá, ¿eh? Se ve muy preciosa. Antes de empezar el tema, solo quiero dar un pronto anuncio, un rápido anuncio, que es hoy a las 3 de la tarde vamos a tener una capacitación para la obra misionera. Todos los que quieran apoyar la iglesia en la obra misionera, hoy a las 3 de la tarde vamos a estar dando una capacitación. Todos son invitados a que puedan venir y juntos prepararnos para predicar la palabra de nuestro Dios. Amén. Amén. Que amén débil, ¿eh? Hoy el tema es la parte 2 del tema que nosotros miramos fue 2 sábados atrás, ¿verdad? Sí. A 2 sábados atrás. Nosotros miramos ¿quién es la bestia? La primera bestia de Apocalipsis 13. Nosotros con las señales, con citas históricas, nos dimos cuenta de quién es esta bestia. Pero ahora nos queda por averiguar quién es la segunda bestia de Apocalipsis 13. Pero aquí hay un punto importante. Existe una gran diferencia entre saber quién es y poder enseñar a los demás quién es la segunda bestia. Porque si yo pregunto quién es la segunda bestia de Apocalipsis 13, ¿qué ustedes me dirían? ¿Solo el hermano Misael y su esposa saben? Ok, unos pocos nomás. Bueno, entonces este tema vino como guante, ¿verdad? Entonces, hoy nosotros vamos a ver algunas características históricas para poder desvendar, mostrar, señalar quién es la segunda bestia de Apocalipsis 13. El himno que nosotros acabamos de entonar fue compuesto por Martín Lutero. Martín Lutero fue un gran hombre que todo lo que él creía, todas sus creencias estaban basadas ¿en dónde? ¿En dónde, hermanos? Todo lo que él predicaba, él comprobaba con la Biblia, con la palabra de Dios. Muéstrame con la Biblia y yo te creeré. Si no está en la Biblia, yo no te creo. De igual manera, entonces hoy vamos a tratar de utilizar la Biblia para poder ver quién es la segunda bestia. Pero antes de esto debemos analizar algunas características de la primera bestia, porque la segunda bestia tiene mucha similitud con la primera bestia. Apocalipsis capítulo 13, versículo 7. Apocalipsis capítulo 13, versículo 7. Aquí nosotros vamos a ver una característica de la primera bestia. Y esta característica también tiene la segunda bestia. Apocalipsis capítulo 13, versículo 7. ¿Todos ya encontraron? Amén. Entonces nos dice así. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. La primera bestia le fue dada autoridad para hacer ¿qué? Hermanos, fue dada autoridad para hacer ¿qué? Guerra. Esta guerra aquí, ¿qué es entonces lo que hizo la primera bestia? Lo que nosotros miramos. ¿Cuánto tiempo duró la supremacía papal? 1260 años, del año 538 hasta 1798. Pero en Mateo, no vamos a abrir, pero en Mateo capítulo 24, ven diciendo, si en aquellos días los tiempos no fueron ¿qué? Acortados, nadie duraría. Conflicto de los siglos, el capítulo hablando sobre la Revolución Francesa, la sierva del Señor menciona que la supremacía terminó poco antes de 1798. Es decir, que no duró literalmente 1260 años la persecución. Dios en su infinita misericordia acortó un poco el tiempo. Lean en Conflicto de los siglos, la Revolución Francesa. Y allí la sierva del Señor habla de esto, que Dios en su infinita misericordia acortó un poco este periodo de tiempo, porque si no, nadie
resistiría. Pero este texto aquí está estrechamente conectado con Daniel capítulo 7, versículo 21, que dice que el cuerno pequeño persiguió a los santos, pero aparte de perseguir a los santos, ¿qué hizo con los santos? Los venció. Entonces aquí nosotros estamos viendo que la iglesia, lo que la iglesia llama de la santa, que de santa no tiene nada, ¿verdad? La Santa Inquisición, ella persiguió a todos los creyentes. Y esto es algo que la misma iglesia no lo niega. Mira lo que escribió el Papa Juan Pablo II. Bueno, voy a mover acá, ya. El Papa Juan Pablo II pidió perdón por los horrores de la Inquisición con 7 siglos de atraso al presentar ayer un voluminoso estudio sobre esos años negros en los que la tortura fue legalizada por la Iglesia. Juan Pablo II repitió en una carta la frase de un documento del 2000 en el que pidió por primera vez perdón por los errores cometidos en el servicio de la verdad, usando métodos que no tienen nada que ver con el Evangelio. El Papa, ahí está en amarillo, pidió perdón por los servicios en pro de qué? De la verdad. Entonces, no, mira acá, es más o menos como que yo le voy y le doy una cachetada a usted, ¿ok? Perdón, pero usted tiene la culpa. Fue básicamente lo que hizo acá. Queremos pedir perdón por la persecución y por utilizar métodos inhumanos, pero nosotros hicimos esto en pro de la verdad, porque ustedes se rebelaron contra de la iglesia madre. Yo, mientras preparaba este tema, estaba entre poner y no poner imágenes, fotos de instrumentos que fueron utilizados en la Santa Inquisición, en la Inquisición, no voy a poner santa, voy a decir en la Inquisición. Yo estaba, ¿pongo o no lo pongo? Y entonces yo oré, Señor, ¿enseño o no lo enseño? Y entonces pues decidí, no, siento que el Señor me condució a no enseñar estas imágenes, porque son imágenes de verdad, hermanos, asustadoras. Y como hay niños acá, no los quiero asustar, y yo sé que también el YouTube después me va a punir, pero voy a mencionar algunas acá. Existía una máquina de tortura que se llamaba la Dama de Hierro. Era como un ataúd, que voy a utilizar mis manos acá, ¿ok? Pero adentro de este ataúd, en la parte de la puerta, había clavos. Ellos ponían a la persona adentro y lo cerraban, y los clavos iban a los puntos vitales de la persona. Esta era una de las máquinas utilizadas para perseguir a los herejes. ¿Okay? Existía otro que se llamaba la sierra. Colgaban a la persona de cabeza para abajo y venían 2 personas con una sierra grandísima y empezaban a... Y la persona, como estaba de cabeza para abajo, entonces tardaba más para morir, porque toda la sangre iba para la cabeza y mientras haya sangre, pues... Había una que aparentemente parece algo sencillo, el gota a gota. Dejaban a la persona pelona, ¿okay? Quitaban todo el pelo de la persona, la ponían sentada y arriba de ella una cubeta con un hoyo. Llenaban esta cubeta con agua y día y noche estaba goteando en la cabeza de la persona. Uno puede pensar, pero eso no. Imagínate 24 horas. 2, 3 días con esto. Llegaba un punto que las personas gritaban de dolor, porque cada gota que le caía en la cabeza era como si fuera un cuchillo que estuviera entrando. Hay otra, tormenta de la rata. Ponía una rata, una cubeta y fuego. La cubeta era de metal, la cubeta se calentaba, la rata empezaba a tener calor, ¿y qué hacía?
trataba de huir. Solo había una forma de huir: escapando. Algo muy serio. Y hay otras que de verdad no quiero ni mencionar acá, porque estas fueron las más suaves, las menos horrorosas de los métodos que se utilizó para perseguir y torturar a los cristianos. Apocalipsis capítulo 13, versículo 3. Apocalipsis capítulo 13, versículo 3 nos dice así: Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Una de las cabezas fue herida ¿de qué? ¿Cuándo fue esta herida? ¿Qué año? 1798 fue cuando ella fue degollada. Pero el primer golpe ella recibió el 31 de octubre de 1717. ¿Qué pasó el 31 de octubre de 1517? Martín Lutero, en la puerta de la iglesia que estaba en el castillo de Wittenberg, clavó ¿cuántas tesis sobre un tratado de teología? ¿Cuántas fueron? 95 tesis sobre un tratado de teología. ¿En contra de qué? De la iglesia, pero de una práctica en específica que tenía la iglesia. ¿Cuál era esta práctica? Las indulgencias. Porque Martín Lutero, él va a Roma porque era enseñado que todos aquellos que llegasen a Roma iban a llegar a la santificación y lograr el perdón de los pecados, pero deberían subir las escaleras de rodillas, que ellos decían que era la escalera de Pilato, que milagrosamente esa escalera salió desde Jerusalén y vino hasta el Vaticano. Y ahí la pusieron, milagrosamente. Entonces la gente subía de rodillas y sentía que llegando a la cima de las escaleras iban a recibir el perdón de sus pecados, su vida iba a ser diferente. Martín Lutero, en el momento que está subiendo esta escalera, ¿qué es lo que viene a su mente? ¿Qué texto bíblico viene a su mente? Y el justo vivirá por fe o por la fe, vivirá. Martín Lutero se levanta avergonzado y se va de allí. Hay una frase que me gusta mucho de Martín Lutero en que él dice: si existe un infierno, este está vecino de Roma. Porque todos los pecados que había allí, pues es decir que esta es una Sodoma y Gomorra. Y entonces ahora Martín Lutero empieza a estudiar más y entonces él encuentra 95 puntos que él está en contra de la iglesia, en contra de las indulgencias, porque ahora Martín Lutero, él entiende un tema que es el corazón del mensaje del tercer ángel. ¿Cuál es este mensaje? La justificación por la fe. Y entonces ahora Martín Lutero es más. Mira lo que nos dice Conflicto de los Siglos. Una de tales oportunidades y de las más importantes, por cierto, se acercaba. La fiesta de todos los santos, la víspera. Lutero, uniéndose a las muchedumbres que iban a la iglesia, fijó en las puertas del templo un papel que contenía 95 proposiciones contra la doctrina de las indulgencias. Declaraba además que estaba listo para defender aquellas tesis al día siguiente en la universidad contra cualquiera que quisiera rebatirlas. Muy bien, entonces en el Día de Todos los Santos, Martín Lutero pone su tesis de teología, 95 puntos para no creer en las indulgencias, y lanza un desafío. Cualquiera que quiera venir a debatir, pues saben dónde encontrarme. Y mañana estaré tempranito esperando a ustedes, ¿no? Pero entonces Martín Lutero da el primer golpe a la cabeza. Pero ¿quién fue que dio el golpe mortal? Napoleón
Francia, y entonces, pero nosotros llamamos este periodo, este evento como la Revolución Francesa. Mira acá la siguiente cita. Los 1260 años del dominio temporal del Papa comenzaron en el año 538 después de Cristo y debían terminar en 1798. En dicha fecha entró en Roma un ejército francés que tomó preso al Papa, el cual murió en el destierro, a pesar de haberse elegido un nuevo Papa al poco tiempo. La jerarquía pontificia no volvió a alcanzar el esplendor y poderío que antes tuviera. Aquí nosotros, cuando empieza la Revolución Francesa, 4 años después del inicio, como entre 6 y 4 años del inicio de la Revolución Francesa, se levanta un joven que con sus estrategias militares logró derrotar la coalición, y entre esta coalición estaba Holanda, España, Inglaterra y otros países. Hicieron una coalición para ir en contra de Francia porque todos los países europeos eran una monarquía. Francia ya estaba en contra de la monarquía. Ahora ellos querían una república, querían un país que no tuviera más un rey como cabeza, como líder, y entonces se juntaron para guerrear contra Francia. Un joven de 24 años llamado por Napoleón hace una estrategia, logra vencer a los enemigos, lo ponen como general y ahora él era considerado un héroe de la nación. Y entonces en el año 1798, Napoleón juntamente con su ejército invade a Roma, conquistan a Roma, lo que era muy difícil, lograron conquistar a Roma y ahora hicieron de Roma una república. Ya no era más como un imperio. Y entonces el general Beltier agarra al Papa y lo lleva cautivo, lleva prisionero a Francia. Y después de un tiempo, el Papa muere. Pero, como la cita misma nos está diciendo, muchos otros papas se levantaron, pero ya la iglesia no fue lo mismo que era antes. Entonces nosotros podemos ver que la profecía de las 2300 tardes, los 1260 días se cumplieron acá, con la Revolución Francesa. Pero vamos a volver a leer el versículo 3 de Apocalipsis 13. Apocalipsis 13, versículo 3. Vamos a volver a leer porque hay otro punto que quiero enfatizar aquí. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Antes de hablar la segunda de la sanación de esta herida mortal, debemos entender algo. En el año de 1870 fue el golpe de misericordia. Todos los territorios del Papa fueron quitados. El Papa ya no tenía territorio. El único territorio que le sobra al Papa, que le resta al Papa, es el Vaticano. Porque él tenía muchos estados y ahora todos estos los franceses les quitaron. Pero ahora la profecía nos viene diciendo que la herida mortal, ¿qué sucede con esta herida? Fue sanada. Pero debemos ver en la historia cuándo es que esta herida fue sanada. Y aquí nosotros nos lleva al año del 11 de febrero de 1929. El año de 1929 hay un tratado que se llama el Tratado de Letrán. El Tratado de Letrán consiste en algo muy importante para la profecía y para la historia. Antes de seguir, quiero hacer una pregunta. Yo estoy yendo muy rápido, ustedes están pudiendo acompañar. Sí, está bien, el ritmo está bien. Ok, bien. Es que tampoco quiero acá acelerarme mucho y que no entienda. El punto acá es que todos comprendamos bien.
Ok, entonces el 11 de febrero de 1929, el Tratado de Letrán consiste porque ahora los siguientes papas que surgieron, ellos se exilaron en el Vaticano. Ningún papa salía del Vaticano. Vino el Papa León, vino el Papa Benedicto y vino otros papas, ninguno de ellos salían del Vaticano. Hasta que viene el Papa Pío XI. El Papa Pío XI, él es el primer papa después de la herida mortal del golpe que sale a público para que los ciudadanos lo pudieran ver. Y entonces el Papa él quería hacer un concilio con las naciones. ¿Okay? Pero aquí también empieza a surgir otro personaje muy importante en la historia, Mussolini. Mussolini él empieza a conquistar, o sea, él quiere unificar a Italia, pero había un territorio que él no podría conquistar, y ese territorio era Roma. Porque Roma estaba bien guardada, principalmente el Vaticano. Y entonces en el Tratado de Letrán se junta Mussolini porque él quería el apoyo de la iglesia, pero la iglesia quería un territorio para llamar de suyo, porque ella perdió todos sus territorios. Y entonces en este tratado consiste en 3 partes. La primera parte es que ahora el papado, ellos quieren un territorio para ellos y ellos eligen el Vaticano, que tiene una extensión geográfica de 44 hectáreas o acres. Hectáreas, ¿verdad? 44. Ese es el primero que ellos pidieron. No pidieron los demás territorios porque eso era imposible, era pedir demasiado. Entonces el primer pedido se les da. El segundo pedido es que el Vaticano sea considerado un Estado independiente y libre. Dentro de la misma Roma, dentro de la misma Italia, el Vaticano sería considerado un país libre, con sus propias leyes, con su propia moneda, con su propio presidente o rey, como tú quieras llamar. Es independiente, es un país libre, independiente, tiene sus propias leyes y nadie se puede meter con ellos. Bien, se les concede. El tercer pedido fue que se les diera un reembolso de todo lo que ellos habían perdido. Mussolini, porque como tenía muchas ganas de ser el emperador y conquistar, cedió. Mussolini, para el tiempo de la época, le entregó a la iglesia 92 millones de dólares. Uno puede pensar, pero eso no es nada. Pero si vamos a poner las monedas de nuestros días, estos 92 millones se convierten en 1.000 millones de dólares. Esto lo que hace con Italia, la lleva a la bancarrota. Porque ahora Italia tiene que agarrar casi toda su economía y depositar en el Vaticano. Y en el tercer pedido venía un pedido más todavía, que el Vaticano está libre de impuesto, nadie no tiene que declarar nada y que sus iglesias y todo lo demás que tengan ellos está libre de impuesto. Fue dada la declaración recientemente del tesorero del Vaticano y en propiedades. Esto que fue declarado son más de 5.000 millones de dólares lo que tiene la iglesia, esto declarado. Aparte de lo que nosotros no sabemos que ha sido declarado. Entonces, en el Tratado de Letrán, en 1929, la herida mortal empieza a ser sanada. Entonces, es un proceso lento, es un proceso gradual, pero poco a poco nosotros estamos viendo que esta herida está siendo sanada y ahora el Vaticano es conocido por todas las naciones como un país independiente. Y entonces ahora, cuando el Santo Papa, él sale del Vaticano y va a cualquier país, ¿cómo él es tratado? ¿Como un jefe de qué? De Estado. No solamente como un jefe religioso,
sino como un jefe de Estado también. Entonces, ¿cuándo es que la herida mortal empezó a ser sanada? ¿En qué año? 1929, el 11 de febrero de 1929. ¿Está claro hasta aquí? ¿Están conmigo? Ok, muy bien. Cuando yo hago esta pregunta, yo vienen dos cosas a mi mente. O lo entendieron todo, o no entendieron nada y les da pena preguntar. Pero yo soy positivo. Ok, muy bien. Vamos a ir avanzando porque el tiempo se nos apremia. Ok, aquí está. Apocalipsis capítulo 13, versículo 11. Vayamos a Apocalipsis capítulo 13, versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. La segunda bestia, ¿de dónde surge? Las bestias anteriores, ¿de dónde salieron? Del mar. Tanto en Daniel 7, las bestias surgen del mar. Apocalipsis 13, la bestia surge del mar. Nosotros vemos la semana antepasada que aguas en la profecía simboliza muchedumbre, gente, pueblo, naciones, ¿verdad? Entonces es decir que ahora la segunda bestia, ella va a surgir, va a salir de un lugar donde no hay mucha ¿qué? Mucha gente. Apenas está surgiendo esta nación. La palabra aquí en griego es como que una planta que está empezando a brotar y va creciendo, está germinando todavía. Entonces cuando el profeta mire aquí, entonces lo que él entiende es como que está germinando esta bestia, este imperio, esta nación, ¿verdad? ¿Cuántos cuernos tiene? 2 cuernos. Cuernos en la profecía simboliza ¿qué? Reinos o poder, autoridad. Entonces es decir que esta bestia aquí tiene 2 cuernos, tiene 2 autoridades, está separada en 2 poderes. Pero ahora nos dice que esta bestia, ella tiene apariencia de ¿qué? Pero habla como ¿qué? Como dragón. Me acuerdo esto cuando estaba en la iglesia, con mis colegas, ¿no? Empezamos a platicar y decían, no, mi papá parece la bestia de Apocalipsis 13. Y yo decía, ¿cómo? No, es que parece un cordero, pero cuando habla es como un dragón. Entonces vemos que esta bestia aquí es como un poco bipolar, ¿verdad? Porque tiene apariencia de piedad, pero por detrás, ¿cómo es? Si alguien hace algo que no le gusta a esta bestia, ¿qué ella hace? Por ejemplo, vamos a ver qué es lo que sucede con el país de Cuba. ¿Qué es lo que ha hecho Estados Unidos con Cuba? ¿Ha puesto qué? Restricciones. ¿Y por qué razón Estados Unidos pone restricciones a Cuba? Porque Cuba hace algo que a ellos no les gusta. Lo que nosotros llamamos y conocemos como el socialismo, el comunismo. Es algo que esta nación está en contra totalmente, ¿no? Y entonces, te declaraste comunista, te declaraste socialista, entonces ahora yo y los que están conmigo no van a hacer negocio contigo. Entonces, ¿dónde queda la libertad que predica esta nación? Si tú haces algo que a ellos no les gusta, te ponen castigos, te ponen sanciones y tú no puedes hacer nada. Entonces, es decir, tiene apariencia de piedad, parece que es buena, pero por detrás ella te ataca como un dragón. Pero nosotros miramos en el estudio pasado que el dragón, ¿quién es? Satanás, pero también podemos aplicar a los reyes, a los líderes, porque ellos están haciendo la obra ¿de quién? De Satanás. Entonces es decir que esta bestia que surge acá, ahora Satanás utiliza otra estrategia. Porque siempre Satanás en los demás imperios surgían como naciones y eran el mismo dragón, hacían la obra del dragón pero abiertamente.
Sin embargo, ahora con la segunda bestia, Satanás hace diferente. Él empieza a mezclar. Va a tener una apariencia bonita, pero vas a hacer mi obra. Vas a hacer lo que yo quiero. Vas a decir lo que yo quiero que tú digas. ¿No? Miren acá, vamos a ir a... Veamos lo que dice conflicto de los siglos. Nos dice así. Pero la bestia con cuernos semejantes a los de un cordero subía de la tierra. En lugar de derribar a otras potencias para establecerse, la nación así representada debe subir en territorio hasta entonces desocupado y crecer gradual y pacíficamente. Las dos primeras bestias, ¿en qué continente surgen? El león y el oso. ¿En dónde están? No es Europa, en el Medio Oriente. Las dos últimas veces, ¿en qué continente aparecen? Grecia y Roma, ¿en qué continente están? Europa. La segunda bestia de Apocalipsis, entonces, no está en Medio Oriente, no está en Europa, sino que está al otro lado, en otro continente. Siempre que surgían las bestias, Daniel dice que el viento contenía con la gran mar, ¿sí o no? En la profecía, en la Biblia, viento simboliza ¿qué? Guerras, tiempo de crisis. Pero ahora la segunda bestia que surge, no dice que hay vientos acá. Es decir, que esta bestia iba a surgir en un periodo de ¿qué? De paz, tranquilidad, para que pudiera desarrollarse de la mejor manera posible. Esta bestia es diferente a las demás. Su contexto histórico es diferente a las otras bestias. Veamos la siguiente cita. ¿Cuál era en 1798 la nación del Nuevo Mundo cuyo poder estuviera entonces desarrollándose? De modo que se anunciara como nación fuerte y grande, capaz de llamar la atención del mundo. ¿Cuál fue la primera nación que reconoció a Estados Unidos como una nación libre e independiente? Inglaterra. Esa fue la última casi. Francia. Francia reconoció a Estados Unidos como una nación libre e independiente. Fue el primer país en reconocer a Estados Unidos como una nación libre. ¿En qué año fue? 1798. En el momento que la primera bestia recibe su herida mortal, Francia, que le da la herida mortal a la bestia, reconoce a la segunda bestia como una nación libre e independiente. En el año 1700. Entonces podemos ver que mira cómo es extraordinaria la profecía. No es que surge una bestia y después de 200 años viene la siguiente bestia y otros 300 años viene. No. Por ejemplo, cayó Babilonia, al mismo instante surge Medo-Persia. Cae Medo-Persia, Grecia. Cae Grecia, Roma imperial. Cae Roma imperial, Roma papal. Y entonces aquí nosotros estamos viendo, Roma papal recibe su herida mortal y en el mismo año surge la segunda bestia de Apocalipsis 13. Francia es la que reconoce a Estados Unidos como una nación libre, independiente y llegó a ser una nación poderosa. Mire qué interesante está este punto acá. Veamos la siguiente cita. Una nación, y solo una, responde a los datos y rasgos característicos de esta profecía. No hay duda de que se trata aquí de Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, mira acá, no hay dudas algunas por las características que nosotros acabamos de ver aquí. ¿Alguien tiene duda de que la segunda bestia es Estados Unidos de Norteamérica? No. Está claro, ¿verdad? Podemos ver que esta bestia es Estados Unidos, esta nación que surge. Ahora, la bestia tenía dos cuernos.
nosotros miramos que cuernos en la profecía simboliza poder, autoridad o reinos, ¿verdad? ¿Cuáles son los dos reinos que ha reconocido el Señor Jesucristo? Vayamos al Evangelio de San Lucas, capítulo 20, versículo 25. San Lucas, capítulo 20, versículo 25. San Lucas 20, 25. Entonces les dijo, pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Aquí el Señor Jesucristo está diciendo, cuando Él dice, dai a César lo que es de César, ¿qué Él está reconociendo aquí? La autoridad civil, la autoridad del Estado. El apóstol Pablo me dice que los gobiernos son puestos ¿por quién? Para hacer la obra de ¿quién? Del mismo Dios, ¿verdad? Y entonces Pedro también le reconoció el poder de ¿quién? De Dios. Cuando Jesús está frente a Pilatos y Pilatos, ¿tú sabes que yo tengo autoridad para meterte en la cárcel? ¿Qué es lo que contesta Jesús? La autoridad que tú tienes es porque ¿quién te ha dado? Porque Dios te dio esta autoridad. Si no por ti mismo, tú no tendrías esta autoridad. Daniel capítulo 2 nos dice que Dios es el que quita y pone a reyes. Entonces es decir que el Señor Jesucristo aquí consideró dos poderes. El poder civil, pero también el poder de Dios. Y Él mismo dijo, mi reino no es de dónde. Entonces es decir que hay un reino acá, que hay un poder acá, pero este poder no tiene nada que ver con el poder de Dios. Ahora, los padres de esta nación, ¿cuál fue la separación que ellos hicieron en el momento que fue fundada esta nación? Estado e iglesia, ¿qué hace con ellos? Separados, no se mezclan, es agua y aceite, no se mezcla. Ese es el principio básico de esta nación. El poder civil no va a dictar ninguna ley sobre la religión y la religión no se va a mezclar con el poder civil. Eso está en la constitución de este país, de esta nación. Estos dos poderes no se mezclan. Pero bien, veamos Apocalipsis, volvamos a Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13, ahora vamos a ver el versículo 12. Apocalipsis capítulo 13, versículo 12 nos dice así. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Aquí nos viene diciendo entonces que la segunda bestia va a ejercer ¿qué? Su autoridad, su poder y va a obligar ¿a quién? A la gente a hacer que adorar a la primera bestia. Ahí uno va a decir, no, pero esto es imposible porque la constitución de este país lo prohíbe. El Estado no puede ejercer poder sobre el sistema religioso. Ok. ¿Qué pasó en 2020? ¿Qué pasaron con las iglesias? ¿Fue voluntad de la iglesia o del Estado? ¿Cómo me vas a decir entonces que el Estado no va a ejercer su poder sobre la iglesia? Simplemente un día llegó el gobernador de Phoenix, Arizona, y dijo, a partir de hoy todas las iglesias están cerradas. ¿Qué tuvieron que hacer las iglesias? Cerrarlas. No quedó de otra. No fue nadie te vino a preguntar, oye, ¿tú estás de acuerdo que cerremos a tu iglesia? No, simplemente es un decreto, es ley y tienes que cumplir. ¿Quién ejerce esta ley? El Estado. Entonces, es decir, que aquí nos está hablando entonces esta profecía que el Estado, él va a ejercer su poder, su autoridad y va a obligar a todos a adorar a la bestia. Miren, Apocalipsis 13, versículo 14. Apocalipsis capítulo 13, versículo 14 nos dice así. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia,
mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Mateo, no vamos a abrir, pero Mateo capítulo 24 viene diciendo que en los últimos días iban a surgir engaños, que si fueran posibles estos engaños engañarían hasta quién? Aún a los elegidos. Segunda de Tesalonicenses nos viene diciendo que van a haber engaños que si fuera posible bajaría fuego del cielo. Apocalipsis 13 nos viene diciendo que aquí va a utilizar de engaños para engañar, valga la redundancia, ¿no?, a la población. La sierva del Señor, una infinidad de citas, conflicto de los siglos, primeros escritos, eventos de los últimos días, Maranata, el Señor viene, joya de los testimonios, nos viene mencionando que en los últimos días Satanás va a utilizar de engaños para entrampar a toda la humanidad. Si es posible que baje fuego del cielo. La sierva del Señor menciona que en los últimos días tú y yo vamos a tener que luchar contra lo que nuestros ojos están viendo. Entonces van a haber muchos engaños en los últimos días. Satanás va a utilizar de todo su poder, de toda su artimaña para poder engañar a la población. Ahora la pregunta es, ¿Dios va a utilizar la misma estrategia, sí o no? Dios va a utilizar de poder para contrarrestar la obra de Satanás y va a hacer la gente hacer milagros, ¿sí o no? No, es la palabra de Dios nuestra única norma y regla de fe. Amén. Nosotros no vamos a decir, ya, y sale poder. No va a decir, levántate y anda, o sea, hiciste andar, voy a hacer 2 andar ahora. Haz 4, yo hago 8 andar. No es esto. Tú y yo vamos a tener que utilizar la palabra de Dios. Un escrito está para hacer frente a Satanás, porque contra Satanás Jesús no utilizó poder cuando vino la tentación. Si eres el Hijo de Dios, mande que estas piedras se transformen en pan. ¿Qué dice Jesús? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. La Biblia dice que los ángeles te guardarán, lánzate de acá para abajo y los ángeles te van a proteger. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Si postrares y me adorares, todo esto te entregaré. Escrito está, solo adorarás ¿a quién? Al Señor tu Dios. Entonces, es decir, Satanás va a venir con poder y va a utilizar de poder, pero el pueblo de Dios siempre va a contestar con un escrito está. Amén. Por esta razón es que tú y yo debemos conocer la Biblia. Debemos tener una relación con la Biblia. Porque si no, van a venir personas, ¿qué tal pastor allá está resucitando a los muertos? No vamos a seguirlo porque ese sí es poderoso. No, tú tienes que mostrar, mira, en los últimos días la Biblia dice que esto iba a suceder. En los últimos días la Biblia dice que tal cosa, que ellos iban a hacer grandes cosas. Entonces, si tú y yo no vamos a contrarrestar lo que Satanás está haciendo con más poder, sino sí con poder, pero el poder de la palabra de Dios. La palabra escrita. Amén. Eso es lo que tú y yo debemos utilizar. Entonces nosotros estamos viendo una de las estrategias que va a utilizar Satanás. Versículo 15 de Apocalipsis 13. Apocalipsis capítulo 13, versículo 15 nos dice así. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no le adorase. La segunda bestia infunde ¿qué? A la imagen, aliento. Es como que le está dando autoridad, le está dando vida a la imagen de la bestia. Pero lo interesante es que en Apocalipsis capítulo 17, versículo, no vamos a abrir por cuestión de tiempo, pero Apocalipsis capítulo 17, el versículo 5, nos viene diciendo que la bestia, ella es la gran ¿qué? Madre. Para tener madre, tienes que tener ¿qué entonces? Hijas o hijos, ¿no? Entonces ven diciendo aquí que la segunda bestia infunde aliento de vida a la imagen de la bestia. Apocalipsis ya da otro nombre, a las hijas de Babilonia. Entonces ahora tenemos que ver qué es la imagen de la bestia. Pero antes de esto,
quiero compartir con ustedes algunos textos, unas citas importantes de algo que sucedió no tiene muchos años atrás. Es más, estos eventos, estas cosas sucedieron en 2017. ¿Qué se celebró en 2017, el 31 de octubre de 2017? ¿Los 500 años de qué? De la Reforma Protestante. Ahora miren acá lo que dice acá. El Vaticano y la Federación Luterana Mundial pidieron perdón por la violencia y se comprometieron a seguir actuando para allanar sus diferencias. En un comunicado conjunto difundido este martes en el 500 aniversario de la Reforma. ¿Quiénes pidieron perdón? El Vaticano pidió perdón, pero ¿quién también pidió perdón? Porque pidieron plural. Los luteranos pidieron perdón a la Iglesia Católica por la Reforma. Y iban a trabajar en común acuerdo, en conjunto, para allanar las diferencias que ellos tienen. En 2016, un líder luterano en un congreso agarró el micrófono y dijo: nosotros los luteranos debemos pedir perdón a la iglesia por lo que hicimos y regresar a nuestra madre. Apocalipsis viene diciendo que la Babilonia tiene ¿qué? Hijas. Y ahora los mismos luteranos reconocen a la iglesia católica como su madre. Mire el siguiente líder luterano también lo que él dice. El arzobispo I.R.L. Gladfelter preside una de las confesiones cristianas que planean volver al catolicismo en los ordinatos creados por Benedicto XVI. La Iglesia Católica Anglo-Luterana es la única con raíces luteranas y podría suponer el primer paso para la vuelta al redil católico de los herederos de Lutero. En una larga entrevista concedida a Info Católica, este arzobispo, que aún no es católico, pero sí cooperador del Opus Dei, habla de su alegría al volver a la Iglesia Católica, de la importancia de una única fe y de su compromiso para deshacer la Reforma Protestante. No es católico todavía. Es católico. No que no me venga, no soy católico, pero vamos a contrarrestar la Reforma. Debemos pedir perdón por lo que hicimos a la iglesia. Debemos volver a unificar en una sola religión. Esto, yo puse solo de los luteranos porque con Martín Lutero empezó todo, ¿no? Y nosotros debemos volver al seno de la iglesia, debemos volver a la iglesia. Entonces, es decir, que todas las iglesias poco a poco están volviendo ¿hacia dónde? Hacia la madre, hacia la iglesia, ¿no? Conflicto de los siglos nos dice así. Pero, ¿qué es la imagen de la bestia y cómo se formará? La imagen es hecha por la bestia de 2 cuernos y es una imagen de la primera bestia. Así que para saber a qué se asemeja la imagen y cómo será formada, debemos estudiar los rasgos característicos de la misma bestia, el papado. Para poder entender la imagen de la bestia, debemos volver entonces a la primera bestia. ¿Cuáles eran las características peculiares de la primera bestia? ¿Estaba unida con que el poder religioso y el poder civil estaban unidos? Esto es la primera característica. Cuando el Estado y la iglesia se unen, ¿qué es lo que sucede? Persecución. El pueblo de Dios, los fieles, son perseguidos. Entonces ven diciendo que debemos empezar a analizar las características de la primera bestia y vamos a ver entonces la segunda bestia está cumpliendo con estas características.
Por primera vez en la historia, si no estoy mal, fue en el año de 2016, en Filadelfia, en el Congreso, ¿quién dio un discurso allá? Papa Francisco. El primer papa en la historia de esta nación entra en el Congreso americano en la ciudad de Filadelfia. No de balde eligieron Filadelfia, no es de balde, eligieron a Filadelfia y el Papa Francisco da un discurso y una de las cosas que le fue aplaudido de pie es que el Papa Francisco, todos debemos unirnos, estarmos todos juntos. Entonces aquí nosotros estamos viendo que poco a poco se está uniendo. ¿Cuántos aquí leyeron la carta alguna vez que el presidente Truman envió al Papa? Tremenda, ¿verdad? Él, la verdad, puso las cosas como son, porque el Papa quería venir. El Papa, los papas eran prohibidos de entrar a esta nación. El primer presidente que dejó un Papa entrar fue Reagan, ¿verdad? Él fue el primer presidente a permitir un Papa entrar, porque él era católico. Y una vez que se abre, ya, los demás todos tienen pase libre para entrar. Vamos a continuar con la cita. Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado para que imponga los decretos y las instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana y la inflicción de penas civiles contra los disidentes vendrá de por sí sola. Entonces nosotros estamos viendo que la imagen de la bestia es la unión de ¿qué? Del protestantismo apóstata para pedir ¿qué? Una ley al Congreso y para perseguir a los herejes. Y nosotros podemos ver quién es que quería matar a Juan el Bautista. ¿Quién quería matar a Juan el Bautista? ¿Quién quería la cabeza de Juan el Bautista? Herodías. Herodías era la que quería la cabeza de Juan el Bautista. Pregunto, ¿ella tenía poder para esto? ¿Quién tenía? Herodes. Pero ¿quién Herodías utiliza para conquistar el favor de Herodes? La hija. La hija viene. Pero ¿cómo estaba Herodes cuando la hija se pone a bailar frente a él? Ebrio. Apocalipsis 17 viene diciendo que la mujer, ¿qué hace con los reyes? Aparte de fornicar, los emborracha y ahora utiliza a sus hijas para ejercer influencia sobre el Estado para que le entregue el poder para que ella haga lo que ella quiera hacer. De igual manera con el Elías del Antiguo Testamento. Jezabel era el que quería la cabeza de Elías, pero ella no tenía la autoridad. Ella utiliza toda su influencia, toda su artimaña sobre Acab para que ele persiguiera a Elías. ¿Y ustedes creen que eso no va a volver a pasar ahora en los tiempos finales? Por supuesto que sí. La historia es cíclica, todo vuelve a suceder. Y entonces nosotros estamos viendo que poco a poco la religión está ejerciendo su influencia sobre el Estado. Veamos la siguiente cita. La gente piensa que las escrituras deberían ser la única autoridad. Deberían lógicamente llegar a ser adventistas del séptimo día y guardar la santidad del sábado. ¿Cuántos aquí creen que la Biblia es nuestra única norma y base de fe? Amén. Aquí una citación de la Iglesia Católica que dice que todos aquellos que creen que la Iglesia, que la Biblia está por encima de la Iglesia, que deberían ser adventistas del séptimo día, porque la Iglesia está por encima, según ellos, de la Biblia. Entonces aquí ellos vienen diciendo que una de las cosas que va a suceder en los últimos días para que se pueda la unión de la iglesia y el Estado, para que pueda ejercer su poder, lo primero que van a hacer, ¿sabes qué es? Quitar este libro negro que te tienen en tus manos. Eso será prohibido. Así como en el periodo de los valdenses era prohibido la Biblia, eso volverá a suceder.
Y ahora entonces nosotros venimos diciendo que la segunda bestia infunde aliento de vida a la imagen de la bestia, y la imagen de la bestia es la que persigue al pueblo de Dios, o sea, utiliza de su influencia al Estado para perseguir y obligar a la gente a adorar la marca, la imagen y la marca ¿de quién? De la bestia. Que es, nosotros vimos la semana antepasada, pero vamos a volver a leer para que quede fresco en nuestra mente. ¿Qué es la marca de la bestia? Y aquí está. El domingo es la marca de nuestra autoridad. La iglesia está por encima de la Biblia y el cambio del sábado al domingo es la prueba de esa autoridad, cosa que no está autorizada en las Escrituras, pero que el mundo cristiano reconoce. No está autorizada, pero todo el mundo cristiano que está haciendo, reconociendo el domingo, pero el domingo es la marca de la autoridad ¿de quién? De la iglesia. Es la marca de su autoridad porque ellos cambiaron el sábado por el domingo. ¿Cuántos aquí escucharon hablar ya de las leyes azul? Mira lo que dice la siguiente cita. Cuando los Estados Unidos vuelva a la normalidad, debemos considerar estas leyes dominicales y sus múltiples beneficios nuevamente. El segundo beneficio es la calidad moderada de la observancia del Shabbat. Para los católicos es el descanso dominical. En un capitalismo americano que puede tender a fines exclusivamente materialistas que oscurecen la dignidad inherente al hombre. ¿Quién es que va a forzar la guarda del domingo? ¿Quién es que ellos están pidiendo que haga esto? Estados Unidos. Continúa, está un poco larga, yo la separé en dos, la continuación. Las leyes azules pueden limitar la libertad, pero solo la libertad del consumo ilimitado. Si promulgadas de manera prudente y enfocada, puede cultivar la virtud, fortalecer el vecindario y cubrir las pequeñas empresas. Más importante aún, ellos puede ayudar a promover la oración y la paz, ahora cuando Estados Unidos más lo necesita. Están clamando, necesitamos de esta ley para promulgar un día de oración y de paz. ¿Pero qué día va a ser este? El domingo, no va a ser el sábado. Porque hay, la cita anterior dice, el Shabbat, que para los católicos, ¿qué día es? Y yo no estoy acá hablando mal de los católicos, simplemente son cosas que que ni siquiera mismo la misma iglesia lo oculta. Está a vista de todos, porque es lo que ellos creen y es lo que ellos hacen. Y Apocalipsis capítulo 14, Apocalipsis capítulo 14 nos ven diciendo claramente que el que adore a la marca, que reciba la marca de la bestia, este va a recibir la ira de Dios. Entonces, es decir, es un punto de salvación entender cuál es la marca de la bestia y cuál es el sello de Dios. Porque si tú no lo comprendes, si yo no lo entiendo, quizás yo voy a recibir sin darme cuenta. Y los líderes políticos están pidiendo que esta nación se levante, que esta nación empiece a tomar el control del mundo y que empiece a utilizar del poder para controlar y normalizar este mundo. Pero ahora lo más grave de todo es que ya fue aprobado, creo que ya fue aprobado por la ONU, y las demás naciones están aprobando, que es la restricción en las redes sociales. Hoy ya tú no vas a poder decir lo que tú crees abiertamente. Entonces, es decir, todas las plataformas sociales, Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok y todo lo demás, tienen ya una ley que dice, si esta persona, lo que ellos llaman de discurso de odio y fake news, pero ellos son los que determinan qué es discurso de odio y qué es fake news. Para ellos, esto acá, lo que estoy haciendo ahora es discurso de odio y fake news. ¿Ah?
Desinformación. Es que en portugués es discurso de odio, perdón. Oh, sí, perdón. Uno ya queriendo gringo, ¿verdad? Desinformación, mentiras, ¿ok? No te pongas de mentiroso en las plataformas, ¿ok? Entonces, ellos son los que determinan estas cosas. Entonces, es decir, si tú empiezas a mostrar, no, esto ahí es desinformación, esto es mentira, esto no está, tienes que bloquear, tienes que restringir el acceso a esta persona. Ella no puede llegar a mucha gente porque está esparciendo odio en las redes sociales, odio en el internet. Pero nosotros estamos viendo que ya todo, hermanos, todo está avanzando. Las profecías se están cumpliendo. Las profecías están avanzando, pero a pasos largos. Pero ya es hora de que tú y yo nos despertemos. Ya es hora de que tú y yo nos levantemos para defender la verdad. Llegará un periodo en que tú no vas a tener la libertad que tú tienes hoy de estar en este edificio para adorar a Dios. Va a llegar un periodo que eso será prohibido. Llegará un periodo en que las personas no van a poder ir a la iglesia, no van a poder tener una Biblia en su casa. ¿Y qué vamos a hacer? Muchos van a buscar la verdad, pero ya es demasiado tarde. La segunda bestia ya se levantó. La segunda bestia está a punto de entregar su poder a la primera bestia. La segunda bestia está a punto de dar aliento de vida a la imagen de la bestia. La segunda bestia ya está a punto de poner la imagen de la bestia, la marca de la bestia. Y es hora de que la iglesia se ponga, con perdón de la palabra, las pilas. Y es hora de que la iglesia se ponga atenta. Es hora de que la iglesia se levante. Es hora de que la iglesia empiece a anunciar las celebraciones que hay un mundo que está aguardando escuchar la verdad presente. Y esta verdad presente Dios confió a su iglesia. Y a la iglesia que no cumple con su misión, lo que Dios te ha dado, si tú no lo utilizas para la obra de Dios, Dios quitará de ti. Si yo no utilizo todo el conocimiento que Dios me ha dado, si tú no utilizas todo el conocimiento que Dios te ha dado para compartir con otros, tenga por seguro, Dios te lo va a quitar. Y no es porque Dios sea malo, sino que Dios va a dar a otro que haga un mejor uso. Como nosotros mencionamos, hermanos, Phoenix tiene 6 millones de habitantes. ¿Sabes qué es esto? 6 millones de personas. ¿Cuántas de estas 6 millones de personas conocen la verdad presente? ¿Cuántas de estas personas? ¿Cuántas personas ayer pasaron al descanso sin tener una esperanza? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Ya es hora de prepararnos. Ya es hora de alistar. Yo me acuerdo que cuando yo era joven, no que sea viejo, no, pero cuando tenía mis 12, 13, 14 años, ¿no? Me acuerdo que pasaban los hermanos canosos de la iglesia, ¿no? Decía, jóvenes, Dios te está llamando para que tú te alistes al ejército de Cristo. Dios te está llamando, pero el llamado ya cambió. Ya Dios no te está llamando para... Ya deberías haberte alistado. Ahora Dios te está llamando para la guerra ya. Dios te está llamando para la batalla. No es ya, vamos alistar. No, ya, o sea, ya es hora de que tú y yo ya nos hubiéramos alistado. La guerra ya empezó. La batalla, el conflicto ya está por terminar. El Armagedón ya está a punto. ¿Quién son los soldados de Cristo? Porque cuando hacemos la pregunta, ¿cuántos quieren que Cristo venga a la iglesia? Amén. ¿Cuántos están apresurando la venida de Cristo? Ahí se escucha hasta los zapatos, ¿no? Caminando allá en la calle. Y quiero terminar con un texto de mencionar nomás el texto. ¿Cuántos aquí se sienten llamados por Dios?
Los demás no son llamados por Dios. Porque el texto dice, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Hermanos, ese es el privilegio que Dios te ha dado, pero Dios no te va a obligar. Dios no me va a obligar. Si yo quiero, me alisto. Si yo no quiero, Dios dice, ok, está bien, es tu decisión, traigo a otro. Finalizo con algo que me platicó esta semana. Estuve hablando con el pastor Sousa y él me dijo, yo estoy impresionado porque yo estoy viendo que los obreros de la hora undécima se están levantando. Los obreros de la hora undécima se están levantando y los que tienen la luz se les está quitando y a algunos se les está apagando la luz. Me dijo, mira, yo tengo a un pastor en Colombia, un pastor en Cuba y otro pastor en Costa Rica. Pastores evangélicos aceptaron el mensaje de salir de la ciudad, aceptaron el mensaje de puesto de avanzado, predicaron a sus iglesias, todos los miembros aceptaron y todos se fueron de la ciudad para prepararse para la segunda venida de Cristo. Aceptaron este mensaje de salir de la ciudad, aceptaron el mensaje de puestos de avanzada y desde el campo venir a predicar en la ciudad. Y dijo, no eran adventistas, no eran, pero cuando escucharon este mensaje, abrazaron este mensaje. Y a mí lo que más me sorprendió es que la Biblia no habla claramente de puestos de avanzada. La Biblia no habla claramente de salir de la ciudad. ¿Quién es que habla claramente de salir de la ciudad? Elena G. de White, el espíritu de profecía. Entonces es decir que estos pastores aceptaron el don profético, abrazaron esta verdad y están viviendo esta verdad. Y tomaron la decisión de amonestar las grandes ciudades, pero desde afuera, de afuera venir a amonestarlas. Pero están amonestando. No se quedaron callados con la verdad que recibieron. Estos son los obreros de la hora undécima, pero lo más triste es que la mensajera del Señor viene diciendo que aquellos que recibieron la luz, que fueron llamados, muchos de ellos, la luz se apagará y serán aventados a las tinieblas. Y cuando ella habla de esto, ella habla de los adventistas del séptimo día. Aquellos que no tienen ningún interés en predicar la palabra de Dios. Aquellos que no tienen ningún interés en salir a compartir con otros la verdad presente. Mi querido hermano, si tú eres una de estas personas, pídale a Dios que le quite esto de tu corazón. Porque lo que Dios te ha dado, Él lo quitará. Así como Saúl, que Dios lo levantó para ser el primer monarca de su pueblo, pero este hombre no quiso hacer la obra de Dios. ¿Qué es lo que Dios hace? Dios lo entrega a los demonios. Que Dios no haga esto con nosotros, pero para que esto no suceda con nuestras vidas, debemos entregarnos a Dios. Amén. Y permitir que Él nos utilice. Amén. ¿Por qué es que vemos que muchas veces hay el desánimo espiritual? Que no quiero ir a la iglesia, que de verdad estoy súper cansado, es que tuve una semana tremenda y que esto y que lo otro. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa que la gente, ¿sabes qué? Yo con la iglesia, yo la verdad no quiero nada más con la iglesia. Prefiero quedarme en mi casa. Esa es la mayor prueba de que el Espíritu Santo está siendo retirado. Pero ¿cuándo es que el Espíritu Santo empezó a ser retirado? En el momento que la persona dejó a un lado el estudio de la Biblia. Si tú dejas el estudio de la Biblia, te estás poniendo en el terreno encantado de Satanás. Y en los últimos días, solamente aquellos que tengan la Biblia y solamente la Biblia son los que van a poder hacer frente a Satanás. Todos aquellos que no tienen la Biblia, que no estudian la Biblia, que no dedican tiempo a estudiar la Biblia, tenlo por seguro. Si Satanás logró engañar a los ángeles, si Satanás logró engañar a Adán y Eva, en su parte más perfecta, que pensar de ti y de mí después de 6.000 años de pecado.
Nuestra única seguridad es la Biblia y la Biblia. Si tú y yo no estudiamos la Biblia, no vamos a reconocer los eventos proféticos y seremos engañados por el enemigo. Pero Dios no quiere esto, es por eso que Dios, sábado con sábado, nos da advertencias mostrando lo que está pasando, pero la decisión final es tuya y mía. Yo no sé cuántos de ustedes separaron media hora a la semana para pasar con Dios. Si no lo hicieron, hagan y vas a ver qué diferente será tu vida. Pase tiempo con Dios. No te desconectes de Dios, porque en el momento que tú te desconectas de Dios, estás perdido. Estás totalmente perdido porque estás en las manos de Satanás. Ay, pastor, qué feo. Es feo, pero es feo. Pero es verdad. No estoy aquí para acariciar la cabeza de nadie. Estoy aquí para mostrar lo que la Biblia nos dice. Y en el momento que tú y yo dejamos a un lado la palabra de Dios, estamos perdidos. Hagamos ese desafío una vez más, los que no hicieron. Separe un tiempo para pasar con Dios. Esta es la única seguridad para ti. Es la única forma que vas a poder hacer frente a las tentaciones de Satanás. Porque si Jehová no edifica la casa, en vano trabaja. Si Jehová no cuida la ciudad, no protege la ciudad, en vano vela la guardia o el vigila. Si Dios no está contigo, en vano está tu vida. Si tú no estás con Dios, es más, si yo no estoy con Dios, mi vida es como la hoja al viento. Para donde sopla, me llevará. ¿Cuántos se comprometen esta semana a hacer este desafío con Dios? Amén. No es conmigo que se están comprometiendo, es con Dios. Que el Señor les bendiga y les guarde. Este es mi deseo y mi oración. Los invito a que nos pongamos de rodillas para finalizar con una oración. Querido eterno Dios que en los más altos cielos habita, alabado y glorificado sea tu santo nombre en esta hora, Señor. Estamos muy agradecidos contigo, Padre, porque hoy hemos visto con bases en tu palabra las características de la segunda bestia, de la imagen de la bestia y de la marca de la bestia. Queremos pedir, Señor, que tú nos puedas fortalecer, que podamos ser aquellos que van a vencer la bestia, su imagen, su marca y su número. Que podamos ser aquel pueblo, Señor, que se va a levantar de parte de la verdad y la justicia, aunque se desplomen los cielos. Que podamos ser aquel pueblo, Señor, que no temerá por su vida. Que seamos aquel pueblo, Señor, que esté dispuesto a dar su vida por tu palabra. Así como los grandes hombres del Antiguo Testamento, así como los grandes hombres del Nuevo Testamento, y así como los grandes hombres en el periodo de la Reforma, Señor, que dieron sus vidas por esta verdad, para que esta verdad pudiera llegar a nosotros, que nosotros podamos dar nuestras vidas para que esta verdad llegue a más personas también, Señor. Padre, te agradecemos y pedimos poder, porque en nosotros mismos no hay poder, en nosotros mismos, Señor, no hay la voluntad, y en nosotros mismos, Señor, no hay la sabiduría para poder presentar tu palabra. Pero sabemos que si nos entregamos a ti, si permitimos que tu Santo Espíritu tome posesión de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestro ser, tú nos podrás utilizar. Señor, henos aquí e envía a nosotros. Estas bendiciones te pedimos y agradecemos en el sagrado y bendito nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.